8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Y a esta hora saludamos desde nuestros estudios al abogado constitucionalista André Benavides, profesor también de Derecho, que está con nosotros vía presencial, al lado de Alexis en esta mañana. ¿Cómo está, doctor Benavides? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Les saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Hay o no hay causales para una eventual destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en su condición de titular de la Asamblea, no de su condición de asambleísta? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Licenia, un cordial saludo para usted, para Alexis y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Pichincha. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que al momento que se pretendió realizar esta suerte de destitución al Consejo de Administración Legislativa, no existían causales. Decir que el no priorizar un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, el no dar trámite a un proyecto de ley estando dentro de los plazos, obviamente que no era motivo de destitución. Sin embargo, con los hechos bochornosos que se dieron la semana pasada, el jueves, antes del feriado de Carnaval, podemos dar cuenta que en este caso la presidenta Llori ya ha calificado para ser motivo, para ser objeto de una posible destitución. En relación a los artículos 12, numerales 20 y 22 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese contexto yo creo que todos los asambleístas están habilitados de proseguir con este procedimiento, más aún cuando no se dieron trámite a las solicitudes de cambio del orden del día, conforme lo establece el procedimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No es cuestión de que tú comiences a hacer un barrido y con presentación de PowerPoint verificar cuáles son las firmas de respaldo y cuáles estaban firmadas en dos peticiones. Dentro de la práctica parlamentaria es la primera vez que yo veo eso. Y lo segundo, que es más preocupante aún, estimada Licenia, es que no se dio trámite a la apelación de la presidencia. Esto está recogido en el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para apelar la presidencia solo se necesita decir la palabra apelo y tienes que defenderte, el asambleísta interpelante, de sustentar su apelación y que hayan los votos. Pero aquí tampoco puedes decir que se suspende, apago las luces y me voy a mi despacho y ahí verán ustedes cómo se arreglan. En la historia legislativa de nuestro país yo no he visto este tipo de actos que realmente preocupan. Lastimosamente, si mañana no hay los votos para aprobar la ley económica urgente, ¿qué haremos? Apagamos la luz y nos vamos a la casa. Entonces, ese tipo de prácticas creo que deben ser rechazadas por los ciudadanos, porque ante todo está la institucionalidad. ¿Qué costaba en ese momento encargar la presidencia al asambleísta Saquicela, bajar a tu curul, que en 3 minutos el interpelante, me parece que es Esteban Torres, haga su fundamentación, tú te defiendas y si es que no hay los votos, te vuelves a sentar en el sillón de la presidencia? Que le interrumpa ahí, doctor Benavides. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. En el periodo legislativo anterior hubo una apelación. Usted recuérdeme, porque además algunos ciudadanos van a creer, están intentando, como dice la presidenta Llori, acosarla políticamente, o como lo han dicho la bancada de Creo con Villavicencio, quieren dar un golpe institucional. En el periodo legislativo anterior hubo una ocasión que se apeló a la presidencia. ¿Cómo operó en ese entonces? Ni siquiera deberíamos ir a un antecedente de la legislatura pasada. En esta legislatura hubo una apelación. El asambleísta César Ron apeló la presidencia a la señora Guadalupe Llori y no tuvo los votos. Y cuando no tuvo los votos se sentó en su sillón, incluso aplaudió la decisión de la legislatura. Entonces, inclusive en el periodo legislativo anterior, el 2017-2021, en varias ocasiones se apeló la presidencia del señor Litardo. Entiendo que una solo surtió efecto y obviamente tuvo que asumir la conducción de esa sesión el asambleísta Solórzano. Pero es un procedimiento, no es que es un invento de ahora, no es que es un invento correísta, no es un invento de los cristianos. Esto existe desde la época de retorno a la democracia. Es parte del procedimiento parlamentario. Por supuesto. ¿Qué implicaciones puede tener que se dé lugar a la apelación de la presidencia? A ver, en el procedimiento parlamentario, cuando te apelan la presidencia, obviamente es porque tú has incumplido con el procedimiento legislativo, con el trámite para tratar los diferentes puntos del orden del día. Entonces ahí va a haber un asambleísta que te va a impugnar, a apelar esta presidencia y obviamente quien va a asumir es el primer vicepresidente.
Perfecto. En este caso sería el señor Saquicela. De no estar Saquicela, asumiría la señora Guamaní. Ya. Ahora, solo se te puede apelar una vez en la sesión. Entonces, supongamos que la señora Yori se la apelaba, no habían los votos, ella tranquilamente siga conduciendo esa sesión hasta que se acaben todos los puntos del orden del día. Entonces, por ese lado no existía ningún tipo de inconveniente. No es que, porque algunos ya están intentando y piensan que se apeló la presidencia, ya se le bajó del cargo y ya no puede ser nunca más presidenta de la Asamblea Nacional. No es así. Efectos de esa apelación sesión no es sinónimo de destitución. Desde ningún punto de vista, porque la destitución tiene otro procedimiento en el cual los asambleístas tienen que conformar primero una comisión pluripartidista que va a sustanciar este proceso de destitución según el 17 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y obviamente elaborar un informe, y eso se someterá a conocimiento y resolución de los 137 legisladores. Y ahí tomas una decisión, si es que quieres en efecto destituirle del cargo de presidenta o prácticamente lo ratificamos. Y obviamente... Doctor Benavides, la presidenta podía, pese a que había esta resolución del CAL de que se retorne al trabajo 100% presencial de los asambleístas, ¿podía ella convocar a una reunión telemática a última hora para casi la medianoche del sábado? Bueno, si revisamos la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en las reformas del año 2020, podemos dar cuenta que esa es una facultad que tiene la presidenta de la Asamblea Nacional para convocar a sesiones virtuales, telemáticas o sean presenciales. Sin embargo, ya en la práctica como tal, esta ha sido una decisión que ha sido adoptada por el Consejo de Administración Legislativa, así que no es una decisión unilateral de la presidenta de la Asamblea Nacional, por más que desde mi punto de vista está en toda la facultad. Sin embargo, en la práctica ha sido una decisión del Consejo de Administración de la legislatura. En ese orden de cosas yo creo que tranquilamente podría convocar, pero ¿de qué te sirve convocar si la semana pasada le reuniste a los 7 integrantes del CAL para ver que van a trabajar de manera presencial? Entonces, prácticamente la decisión que tome el CAL no tendría ningún tipo de consecuencia jurídica si a la final tú vas a terminar haciendo lo que creas de manera unilateral. Ahora, estamos en medio de la conformación de una nueva mayoría, tomando en cuenta, digamos, la naturaleza del Parlamento, que está conformado por varias bancadas que además, digamos, como en el caso del BAN, integran independientes o representantes de movimientos o de partidos locales, etcétera, etcétera. La nueva mayoría es cuestión solo de que tengan votos para destituir a la presidenta y designar una nueva autoridad del Parlamento, o lo que debería hacer esta nueva mayoría es respetar la institucionalidad y las autoridades que fueron elegidas el 15 de mayo. A ver, yo he escuchado por parte de ciertos sectores políticos y de ciertos legisladores que dicen que esto es un procedimiento ilegal, inconstitucional, hasta el punto de decir que se quiere tomar el poder por asalto. Eso no es así. Si es que no estuviera regulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en efecto, ahí sí existiría una violación al debido proceso, violación a derechos constitucionales, violación al trámite, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero en las reformas de noviembre del 2020, que entraron en vigencia el 14 de mayo del 2021, se estableció el procedimiento de destitución de autoridades del Consejo de Administración Legislativa. Así que si existe el procedimiento, tú tranquilamente puedes activarlo, porque está previsto en la ley. Y obviamente que si está previsto en la ley, tienes un tema de seguridad jurídica y evidentemente el debido proceso para que en el caso que te quieras evaluar y destituir a una autoridad del CAL lo puedes hacer tranquilamente. Eso está en las reformas del artículo 18, numeral 4, destitución conforme al trámite previsto en esta ley. Así eso es. Pero ¿cuál es el trámite previsto en la ley, doctor? A ver, a mí me queda claro, digamos, del camino, a diferencia de lo que pasó con José Serrano, que no estaba reglamentado, no había trámite. Exactamente, ahora sí está reglamentado, pero ¿cuál sería la causal para destituir a la señora Yori? A ver, la causal para destitución es incumplimiento de funciones. Como un juicio político. Más o menos como un juicio político, pero yo más bien le diría que es como el trámite de destitución de un asambleísta. Pero ojo, no es destitución del cargo de legislador, no, sino solo del cargo de presidente de la legislatura.
Lo que tiene que pasar es que la Asamblea Nacional, a través de una resolución, conformará una comisión pluripartidista en la cual va a sustanciar este incumplimiento de funciones, emitirá un informe, y ese informe, obviamente que no es vinculante, será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional, y con la mayoría absoluta de sus integrantes, es decir, 70 votos, toma la decisión si destituirle del cargo, removerle del cargo, o en su defecto, archivar este proceso y ratificarle en las funciones que ejerce como presidenta o integrante del Consejo de Administración Legislativa. Como tú bien señalas, Alexis, antes de las reformas del año 2020 no existía el procedimiento. Cuando se le destituye del cargo al legislador, ex legislador Serrano, ahí se hizo un tema que de manera discrecional, llamémoslo inclusive, en la marcha, se creó un procedimiento para que ejerza el derecho a la defensa, por este tema que tuvo conversaciones con el ex contralor Carlos Pollitt, por decirse compadrito lindo, etcétera, ustedes. Entonces, claro, ese es un procedimiento sui generis, que no estaba regulado. Pero ahora sí tenemos norma, así que no hay pretexto. No hay pretexto para activar los mecanismos de control interno que tiene la Asamblea Nacional. Doctor Benavides, otro tema que a mí me preocupa es esta rapidez con la que el Consejo Administrativo de la Legislatura ha calificado este proyecto de ley de económica urgente, el proyecto de inversiones, y la ha derivado a una comisión donde el terreno le es favorable al gobierno nacional. La unidad de técnica legislativa ha sugerido que no se califique, más allá de que sus informes no son vinculantes, ha sugerido que no se lo califique porque aborda más de una materia. En ese sentido, debieron haber tomado ese procedimiento que han tenido y derivarlo a una comisión que es obviamente afín al gobierno nacional. A ver, sobre lo que usted menciona, Licenia, varias consideraciones. La primera es que es un proyecto económico urgente. Más bien a mí me preocupó que recién se haya calificado este proyecto de ley. Porque claro, se lo presenta el 22 de febrero, recién creo que el jueves o el viernes de la semana pasada se lo hizo, con lo cual estás quemando días y se te están venciendo los 30 días. Ahora, entiendo que la Comisión de Desarrollo Económico abocó conocimiento este viernes o sábado, me parece, y obviamente tiene que dar el trámite correspondiente. Ahora, en efecto, lo que te diga el Consejo de Administración Legislativa, la Unidad de Técnica Legislativa no es vinculante. Y en ese contexto vemos que el CAL ha calificado el proyecto de ley y ha remitido a esa comisión. Sin embargo, yo tengo ahí ciertas preocupaciones porque ya no es la primera vez que nos saltamos la ley orgánica de la función legislativa y no mandamos el proyecto de ley a la comisión correspondiente, que sería la de régimen económico. Recordemos que en esta misma legislatura las reformas a la ley de comunicación no le mandaste a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Derechos Colectivos, de Garantías Constitucionales, sino mandaste a la Comisión de Seguridad o Relaciones Internacionales, que no tiene nada que ver. Entonces, bajo ese concepto, mañana la ley económica le mandamos a a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Entonces, hay unas cuestiones que se deben respetar, al menos las formas. Y yo considero que debía ir a la Comisión de Régimen Económico, porque si no, ¿para qué tienes comisiones especializadas? Claro. Ahora, André, digamos que se da el escenario de que por el procedimiento a través del artículo 18 logran destituir a la presidenta Zori, ¿ya? Antes de que termine su periodo para el que fue elegida presidenta, que es 2021-2023, mayo-mayo. Pueden, con una nueva configuración de la presidencia y a partir de la presidencia también del CAL, reestructurar comisiones, porque mucho se comentaba también y Fernando Villavicencio salía a decir que dentro del golpe institucional que le querían dar a la Asamblea y tal, querían bajárselo a él de la comisión de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. ¿Puede darse lugar a una reestructuración de comisiones y del propio CAL o no? Porque hace un momento, perdón que le corte antes de que me responda, hace un momento estábamos entrevistando a la asambleísta de Pachacuti, Patricia Sánchez, y ella decía, la nueva mayoría, ojo, debe evaluar al CAL en su conjunto, ya no solo a Zori. A ver, respecto de una evaluación del CAL es totalmente viable. Ya te dice el artículo 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en ese sentido, si es que tú quieres, puedes bajártelo no llamémoslo bajarlo, destituirlo
al presidente, los 2 vicepresidentes y los 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa. Ahora, en este tema de reconfigurar las comisiones, creo que eso no es viable. De hecho, no existe un mecanismo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque esto no significa, claro, mañana con nueva mayoría estamos reconfigurando todas las comisiones. Entonces, eso te genera inseguridad jurídica y obviamente que no avanzan los proyectos de ley y los procesos de fiscalización. Y lastimosamente esto ya lo advertimos hace 2 años. Lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional es prácticamente la crónica de una muerte anunciada por el cambio de método de asignación de escaños. Decíamos que iba a ser una asamblea atomizada, fragmentada, con mayorías coyunturales, móviles, y es lo que está ocurriendo. Ahora hay una mayoría, pero yo no sé si a la vuelta de la esquina va a haber otra mayoría y nuevamente se vuelvan a tener ese romance el gobierno con Pachacutic. Y obviamente decir, ahora como ya estamos ya buenas, ya hubo la reconciliación, ahora sí reconfiguremos las comisiones. No, no puedes hacer eso. Lo que sí es viable es el tema del Consejo de Administración Legislativa. Ahora, y quiero hacer una advertencia, porque yo ya sé lo que pretenden algunos sectores, porque claro, si ya se la remueven a la señora Yori, algunos van a decir, tenemos que poner nuevo presidente, claro, como pasó cuando se le destituyó a Serrano, que le pusieron a la señora Cabezas por encima de la primera y segundo vicepresidentes, que eran Viviana Bonilla y Carlos Berman. Exactamente. En las reformas del año 2020 se mejora o al menos se aclara este procedimiento para que no pongas un presidente de acuerdo a los afectos o desafectos o a la urgencia que existe en ese momento. Si es que Yori es destituida, le tocaría asumir a Saquicela. Así es. Así es, ahorita sí ya no hay duda la interpretación, es decir, no, es que no queda claro y por ahí cojo un pana y lo pongo como presidente, no, indefectiblemente tiene que ir el señor Saquicela. ¿Perdón? ¿Y si se cambia el CAL? ¿Y bueno, si se evalúa también a los integrantes del CAL, ahí quién asume? Bueno, en ese sentido, si es que ya son removidos, destituidos de su puesto como integrantes del CAL los 7 vocales, obviamente que van a tener que hacer una elección. Prácticamente viviríamos un 14 de mayo, pero en el del 2021 al 2022, elegir borrón y cuenta nueva, elegir a todas las autoridades. Y obviamente que ahí vamos a ver cómo se da la correlación de fuerzas políticas, más aún con esta nueva mayoría. Lo cual es lo que dice Licenia, que digamos podría ser parte del bueno, está tan caótico el escenario y la pugna legislativa que bien podría suceder lo que dice Licenia, ¿no? Que también, y lo advertía la legisladora Sánchez, evaluemos a todo el CAL. El problema es que en esta configuración de nuevas mayorías, André, y tú lo sabes perfectamente bien porque has estado muy de cerca en el quehacer legislativo durante bastante tiempo, tienes mucha experiencia, un votito es sumamente importante. Entonces el voto de Saquicela probablemente es parte de esa mayoría, entonces a él le interesará asumir la presidencia, o el voto de Ronnie Aliaga, o el voto de cualquiera de los otros integrantes del CAL. Entonces ahí cada votito cuenta también para la conformación de esa mayoría. Por supuesto. En este momento estamos viviendo una situación similar a la legislatura del año 2009, en el cual habían 3 personajes que tenían los votos prácticamente daban esa mayoría para aprobar los proyectos de ley. Me acuerdo que estaba el señor incluso Gerardo Morán, que era asambleísta, y claro, con ese voto tenías la mayoría. Claro. Entonces obviamente si tú tienes, aquí todo voto cuenta. Entonces, si estamos hablando de los votos del señor Saquicela, de Ronnie Aliaga, seguramente ellos van a al menos negociar, oye, ¿sabes qué? Bajémonos a los otros, tienes mi voto, pero a mí no me tocas. O por último, hagamos una pantomima, me evalúas y a mí me ratificas. Es ahora, lo que puede pasar. Ahora, otra cosa que ha pasado a propósito del tema de si es legal o no, es el comparar con lo que sucedió días atrás en el Consejo de Participación Ciudadana, donde ahí sí no había procedimiento ni reglamentación ni ley que permita la renovación de autoridades, que es lo que hicieron sacando de la presidencia a Sofía Almeida para poner a Ulloa. De acuerdo, en ese caso existe el vacío legal o no existe una regulación para, en este caso, remover a las principales autoridades, presidente y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y tampoco es que tú puedes aplicar el Código Orgánico Administrativo, sino para qué tienes ley especial, una ley específica del Consejo de Participación Ciudadana. Bajo el mismo contexto, yo tranquilamente aplicaría el Código Administrativo para tumbarme el Consejo de Administración de la legislatura. No puedo hacer eso.
En el caso del Consejo de Participación Ciudadana no existe procedimiento. Y mal hicieron aplicando normas que no tienen nada que ver si tienes una ley específica en la materia. Entonces, obviamente que ahí sí podemos justificar los reclamos que existen por parte de la señora Almeida. Sin embargo... Pero ya están dadas las cosas allí y, doctor Benavides, el señor Ulloa se ha a la fuerza, o como sea, es el presidente del Consejo de Participación y ha cambiado los reglamentos y han cambiado las condiciones para un concurso de una autoridad de gran importancia como es el Contralor General del Estado, entre otros. De acuerdo. Ahí vemos que por la fuerza, prácticamente el señor Ulloa se sentó en el puesto de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y yo creo que existe ahí una irregularidad. Pero tampoco aquí podemos ser de abogado del diablo y decir, pobrecita la señora Almeida y los otros 2 consejeros. Porque aquí hay que decir la verdad al país, los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana son candidatos perfectos para un juicio político de destitución, porque no han cumplido con sus funciones. De acuerdo al 131 ya pueden ser enjuiciados políticamente, 131 de la Constitución. ¿Dónde está la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral que decía en noviembre? Este 15 de marzo, ya prácticamente en 13 días, tiene que estar designada la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Y ni siquiera hay la convocatoria al concurso. Entonces, desde mi punto de vista, ya los 7 deberían ser enjuiciados políticamente e irse a su casa porque han incumplido funciones, porque se han dedicado más bien a tratar de resolver los problemas internos, a ver a quién le ponen en cierta institución, nombrar autoridades encargadas, prorrogadas. Y claro, ya el 15 de marzo vamos a estar hablando quién es el nuevo Contralor General del Estado. ¿Se lo prorroga el señor Riofrío? ¿Se nombra un interino? ¿O se queda la institución en acefalía? Ahora, ¿Qué dice la norma allí, doctor Benavides, sobre el tema del Contralor? Porque para nombrar al señor Riofrío, la Procuraduría prácticamente se lavó las manos diciendo que no puede pronunciarse, que va a ser una decisión política. ¿Y en este caso? Claro, y eso es lastimoso que el Procurador General del Estado, el abogado del Estado nos diga, miren, aquí no hay solución jurídica, sino solución política. Y la solución política fue dejar al señor Riofrío, a pesar de que existe un nombramiento irregular, porque el señor Celi, desde la cárcel, no sé cómo emitió el acto administrativo que le designó al señor Riofrío como Contralor General del Estado. Ahora, la ley de la Contraloría General del Estado nos dice que el Contralor subrogante va a estar en funciones hasta que se haya cumplido el periodo del titular, que en este caso el periodo del titular es el señor Polit, y cuyo periodo se acaba el 14 de marzo. Entonces, hasta ahí pueden estar en funciones como Contralor subrogante. Y después de ahí, faltan 11 días para que llegue esa fecha, ¿y de ahí qué va a pasar? Exactamente, ¿qué es lo que pasa? En acefalía, prórroga. Si a mí me dices vamos a hacer una autoridad prorrogada, ya perdió la competencia en razón del tiempo. Tampoco es que yo diga, bueno, como no hubo concurso, dejémosle nomás prorrogado unos 6 meses, si es un año. Si es que los funcionarios en este país tuvieran un poco de decencia, lo que debería pasar es que el señor Riofrío el 14 de mayo entregue sus cosas y chao, ¿no? Se vaya. Claro, es lo que debería ocurrir. Es decir, ¿saben qué? Se acabó mi periodo por el cual soy Contralor subrogante. Y obviamente para evitar este tema de que después mis actos sean nulos, ¿por qué? Porque después van a aducir, claro, un informe de responsabilidad penal, una glosa, responsabilidad administrativa, civil, y van a decir, oye, pero tú ya no ejercías la competencia. ¿Por qué me estás glosando si tú ya no podías estar en el cargo? Entonces ahí tenemos un problema y yo creo que esta situación de desequilibrio institucional es consecuencia del Consejo de Participación Ciudadana que no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha hecho su trabajo. Y obviamente que la función más importante que tiene es nombrar autoridades, pero no lo ha hecho y vemos que falta defensor del pueblo, superintendentes, ya se viene el concurso de defensor público, Consejo Nacional Electoral, etcétera, 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 y obviamente el país no avanza. Y digamos, una de las funciones que tiene el Consejo de Participación, que es el control social, control contra la corrupción y tales, tampoco es que ha sido un trabajo maravilloso el que ha hecho el Consejo de Participación, ¿no? A criterio de André Benavides, que además, digamos, él es constitucionalista, pero tiene su propio criterio político, es analista también de temas políticos. Este asunto en particular, que es tan importante, que es la designación de autoridades, ¿debería permanecer en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Debería volver a un ente que es todavía mucho más político como el de la Asamblea, que es lo que ha planteado el Trujillato y otros actores políticos, André? A ver, en nuestro país hemos probado todos los mecanismos para designar autoridades. Nada nos resulta bien.
Desde que el presidente envía ternas y aprueba el Congreso Nacional, ternas enviadas por el Congreso para que apruebe el presidente de la República, ahora este tema del Consejo de Participación Ciudadana, que era el objetivo. Conceptualmente resultaba interesante, se escuchaba bien, que los ciudadanos, que no son políticos, que no tienen ningún tipo de fijación partidista, elijan hasta a las autoridades para que exista independencia y autonomía. Pero vemos que los 3 consejos de participación ciudadana prácticamente respondieron a intereses políticos. El primer consejo de participación ciudadana, obviamente dándole 100 puntos a Polit y al señor Galo Chiriboga. El consejo transitorio de Trujillo hizo lo mismo. Y este consejo, por ejemplo, de cura Tuárez, también, y ahora los suplentes del cura Tuárez están haciendo lo mismo. Entonces, obviamente que te deja un sinsabor y dices, oye, o son los integrantes o es el órgano. Pero si a mí me preguntas desde el punto de vista técnico, jurídico, como constitucionalista, yo sí preferiría que esa función de designación de autoridades vuelva al órgano legislativo. Porque por último, la componenta, la negociación, el cabildeo se la hace de frente, no bajo la mesa. Entonces, por último, sabemos que Pachacuti, sus cristianos, etcétera, nombraron al Contralor General del Estado. O creo, con sus aliados, nombró al superintendente. Pero que sea así de frente. Pero ahí va a depender de lo que mencionaba hace un momento André, que es la conformación de las mayorías. Y si hoy tenemos esa atomización dentro del pleno de la Asamblea, donde de 137 hay bancadas de 20, de 25, de 18, de 15 y de tales, la mayor que tiene 47, y no hay una bancada por sí misma que logre la mayoría absoluta, que son los 70, vamos a tener también estos conflictos. Entonces, si después los amarillos se enojan con los azules, o los blancos se enojan con los pachacutics, y ya no es la misma mayoría que puso a determinada autoridad, hay que buscar la forma de bajarse a esa autoridad. ¿Qué es digamos, lo que podría pasar con Guadalupe Soria ahora? Por eso es que yo en mi comentario de la semana pasada, el viernes, decía, o sea, tratando de ser coherente con lo que pasó en el Consejo de Participación y lo que está pasando ahora en la Asamblea, entendiendo que en el caso de la Asamblea si hay el mecanismo legal que faculta la destitución del cargo de la presidenta, pero está de por medio de lo que decía Andrés, que para mí es sumamente importante en la conformación de un órgano parlamentario, el tema de las mayorías. ¿Qué va a pasar después si es que esas mayorías le resulta incómodo el contralor o el procurador, André? De acuerdo, pero inclusive actualmente, a pesar de que la Asamblea Nacional no designe esas autoridades, puede tranquilamente, si resulta incómodo el contralor, el superintendente, hacerle un juicio político y destituirlo. Tranquilamente puede hacerlo. Claro, que ahora tienes un aditamento, que el momento que le destituyes tú mismo vas a nombrar y puedes poner a alguien que sea de tu confianza, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque al final del día, si volvemos al sistema anterior, el que te pone las ternas es el presidente de la República. Entonces tú puedes ser contrario al presidente y te bajaste un superintendente, pero él te va a enviar tu terna y estás sujeto a esa terna, que son nombres de confianza o al menos que tienen las credenciales para que se hagan cargo de determinada institución. Obviamente que aquí lo que deberíamos hacer es crear un sistema, que esto es necesario una reforma constitucional, hay que decirlo, aquí no es cuestión de reformar una ley, hacer algún tipo de modificación, no, aquí hay que reformar la Constitución de la República. ¿Y por qué vía? A ver, si queremos trasladar la función de designación de autoridades del Consejo a la Asamblea Nacional, es enmienda constitucional. Y de paso eliminamos del organismo. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana es reforma parcial a la Constitución, que es un trámite más extenso y más complejo, porque necesitas debate en la Asamblea Nacional, 2 debates, que sea aprobado por la mayoría absoluta de sus integrantes y referéndum ratificatorio. En el caso de la enmienda podría ser tranquilamente consulta popular a través de la vía legislativa, pero te dura un año entre debate y debate, y obviamente aquí no requieres referéndum ratificatorio. Entonces, están abiertas las posibilidades y yo creo que aquí lo importante es diseñar un sistema institucional que justamente evite este tipo de cuestiones. Creo que en la mayor parte del mundo la designación de autoridades ha sido de esa forma, pero el problema aquí es que no se respeta la Constitución. Entonces, el momento que inauguremos el respeto a la Constitución, no estaríamos viendo, es que después van a ir con la leguleyada, después por la ventana lo van a ir sacando, lo van poniendo. Claro, porque si vamos con esa consigna, va a pasar lo que ocurría en el gobierno de Lucio, que te bajaste la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Claro, y después vinieron las demandas internacionales y como tenemos al Estado acostumbrado a pagar esas demandas millonarias, aquí no pasa nada. Claro. Porque no hay el proceso ese de repetición, ¿no?
Así es, así es. Yo creo que si es que se respetara la Constitución, al menos respeten un poquito de la Constitución, no estaríamos hablando de estos temas y obviamente viendo la forma de cómo te lo tumbas a un superintendente, al defensor del pueblo, al contralor, etcétera, etcétera, sino que existe ese marco institucional que sepa hasta dónde te pueden llegar tus atribuciones. Y evidentemente que existen con consecuencias jurídicas claras, como tú mencionas, Alexis, la ley de repetición. Hasta ahora yo no he visto una demanda en contra de esos diputados que se tumbaron la Corte Suprema de Justicia, se tumbaron el Tribunal Constitucional, hasta la fecha, no existe. Y yo creo que es el momento que también se entre en vigencia, exista una ley de repetición para devolver ese dinero del Estado a todos los ecuatorianos, porque tampoco aquí podemos hacer que el Estado sea una beneficencia. Claro, tú cometes la violación a los derechos constitucionales, el Estado saca de su bolsillo, y tú bien gracias, en tu casa, y nadie te demanda, nadie te dice nada. Para finalizar rápidamente, doctor Benavides, este proyecto de ley de inversiones, de acuerdo a la legisladora Patricia Sánchez, tiene muchas inconstitucionalidades porque prácticamente privatiza hasta el aire, dijo ella. ¿Qué pasa con los sectores estratégicos si la Constitución prohíbe su privatización bajo cualquier figura? ¿Qué futuro en el ámbito constitucional tiene este proyecto? A ver, decir que hay privatización yo creo que es un error. La privatización está proscrito por nuestra Constitución y varias leyes. Lo que existe es las alianzas público-privadas, que sí puedes hacerlo, que también puedes hacer el tema de delegación o concesión, eso sí puedes hacerlo, eso te permite la Constitución. Así que si es que tú tal vez quieres manejar un sector estratégico, un tema de hidrocarburos, a través de estas figuras puedes hacerlo, obviamente con condiciones claras. Ahora, si quieres saltarte el marco constitucional y prácticamente monetizar y privatizar, que eso ya está fuera de nuestro marco jurídico, obviamente que eso sí te puede generar una inconstitucionalidad. En todo caso, es importante que se dé el trámite correspondiente en las comisiones y en el pleno de la Asamblea Nacional para detectar este tipo de situaciones y sacarlas del proyecto de ley. Aquí yo creo que es necesario que la legislatura esté a la altura de las circunstancias. De ser el caso, apruebe la normativa con cambios, porque ningún proyecto de ley es perfecto. Y en el caso que se quiera archivar esa normativa, que se lo haga. Que no digamos después, es que hubo el archivo tácito y me invento, hubo la negativa tácita. No, aquí la Constitución claramente te dice que tienes que rechazar y archivar de manera expresa, con votos. Si no hay votos, lastimosamente va a pasar lo que ocurrió en noviembre del año pasado, en que entre este proyecto de ley por el Ministerio de Ley, lo cual sería nefasto para el país. Y lo único que daría cuenta es que no existen condiciones para tramitar este tipo de normativas. De ahí que a los ciudadanos les quedan las vías correspondientes, como son acciones públicas de inconstitucionalidad, en el caso que se vean afectados derechos constitucionales o existan algún tipo de regulaciones que sean contrarios a nuestra norma fundamental. Muchas gracias, André. Muy gentil por haber aceptado la invitación a esta entrevista del doctor André Benavides, con quien hemos hablado sobre la pugna que hay en la Asamblea Nacional, lo que pasó también en el Consejo de Participación y lo que podría suceder más adelante con el trámite del proyecto de ley de inversiones que ya empezó a tramitar la Asamblea Nacional y que está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico.